Señoras y señores, nuestro equipo técnico yo siempre elogio porque don Carlos Rizzo sabe que yo tengo un comportamiento muy particular, no le invento méritos y virtudes a nadie aunque me pretendan pagar o comprar porque no me vendo. Entonces yo siempre felicito al equipo técnico de RTV porque grande no es aquel que le sobran las herramientas y hace lo mínimo. Grande es aquel que con lo mínimo hace lo máximo. Ese es el equipo de RTV y se lo voy a demostrar en este instante que vamos hasta Atlanta, Georgia, en donde se encuentra nuestro enviado especial, don Carlos Durbizo Solís, experto en temas políticos en el caso de los norteamericanos. No le gusta que le llamen experto, pero es un apasionado, se desvela, se trasnocha leyendo aquí, leyendo allá, y en este momento se sentiría así como que no somos responsables, porque hay que estar hablando del COVID, hay que estar hablando del ETA, hay que estar hablando de la JETA, no sé la otra que viene, pero también hay algo que no nos debe de llamar a silencio, y es que en Estados Unidos estamos frente a casi las próximas 3 semanas para que la moneda caiga de una vez y se establezca que el señor Joe Biden, después de estar como virtual presidente electo, lo reconfirme la asamblea de agentes electorales, que entiendo yo, según don Carlos me ha ilustrado, el próximo 14 de diciembre. Hasta que no lleguemos al 14 de diciembre, la situación es un poco complicada porque don Carlos me decía que si esa corte se pronuncia a favor de Donald Trump, se podría hasta revertir el proceso electoral. Don Carlos, le saludo. Usted que es el que sabe más de eso que nosotros. Muy buenos días, don Olman, y muy buenos días a toda la audiencia de RTV en este programa, ¿verdad? Sí, efectivamente no soy experto, pero sí le voy a decir que soy estudioso de la política norteamericana y en alguna medida de lo que sucede en el resto del mundo, pero nuestro interés mayor es en Estados Unidos porque es nuestro norte físicamente hablando y también metafóricamente hablando. Vemos a los Estados Unidos, ¿verdad?, como el líder y como el ejemplo que no hemos seguido en 199 años, porque mientras ellos han gozado de democracia por más de 200 años, nosotros aún estamos esperando que llegue la democracia a Honduras para que haya igualdad de oportunidad, para que se termine la concentración de poderes y que los legisladores sean verdaderos representantes del pueblo y que legislen a favor del pueblo, ¿verdad? Eso todavía es una deuda que está pendiente de 1821 y ya mero va a cumplir 200 años. Efectivamente, nosotros tenemos que comprender cómo es el sistema norteamericano, que es un sistema un poco distinto, inclusive a otras federaciones. Pero fundamentalmente, y es bueno tener aquí en mente la historia de los Estados Unidos, cuando se unieron las primeras 13 colonias, ¿verdad?, allá por 1776 y entraron en unas grandes negociaciones, hicieron un gobierno federal y tenían en aquel momento el debate si querían una república o una monarquía y decidieron que querían una república con un presidente que no fuera a tener todos los poderes que había tenido un monarca. Entonces lo que hicieron es definir algunas áreas de la autoridad que iba a ejercer el gobierno federal y todas las demás están reservadas a los estados. Por esa razón, esta federación creó la figura de votos electorales de cada una de las colonias, ¿verdad?, que iba a través de estos votos electorales, ¿verdad?, a elegir al presidente de la república. De manera que en realidad los votantes aquí votan por los electorales, pero bajo la sombría de un candidato presidencial. Es así que tiene usted entonces 50 estados, 50 gobernadores que le llaman gobernador y no presidente para no tener conflictos con el título de presidente a nivel federal. Pero cada gobernador es el presidente de su estado. Para darle una idea de la magnitud, de la importancia de los estados, California podría ser la 8ª economía del mundo si fuera independiente. O sea que estamos hablando de estados muy grandes que tienen su gobernador, que tienen su capitolio estatal, que tienen su senado y que tienen también su cámara de representantes y además tiene todo una plana mayor de ministros y esto y el otro como que si fuera un estado. Pero desde luego, les repito, el gobierno federal tiene algunas facultades. También
Aquí los estados van a certificar uno por uno, ¿verdad? O simultáneamente, no tiene que ser necesariamente en otras fechas, van a certificar los resultados de sus elecciones para elegir a esos electores, ¿verdad? Y cabe decir que cada estado tiene su propia constitución y cada estado tiene sus propias leyes electorales, es decir, cómo va a elegir esos electores que tienen que ir a votar por el presidente. Y el 14 se van a reunir en cada uno de los estados para que cada estado certifique los resultados de la elección. Mientras tanto, ¿qué sucede? La confianza en los equipos que tienen los diferentes medios de comunicación para ir reportando los resultados de la elección, es ellos que tienen una plana, póngase de 10, 15 personas, técnicos trabajando por muchísimo tiempo, casi permanentemente, ¿verdad? Con computadoras y con modelos, etcétera, etcétera, para seguirle la trayectoria a los votos, y entonces los medios dicen, de acuerdo con nuestros modelos, declaramos que ganó en este estado fulano de tal, etcétera, etcétera, y todos los demás medios, ¿verdad?, más o menos llegan a las mismas conclusiones, y la competencia es por quién va a llegar primero a decir, ok, el estado de California lo ganó Joe Biden o lo ganó Trump, el estado de Arizona, y así hasta que cumplen todos los 50 estados. Voy a parar ahí en este momento. Me pueda preguntar algo más, que tengo mucho que decir, ¿verdad? Pero hasta ahorita solo quería hablar del proceso, ¿verdad? Sí. Así que esa es la situación que tenemos que comprender nosotros. El conteo de los votos, me decía usted ayer que conversábamos para armar este programa, todavía no está al cierre. Y ese conteo podría generar alguna sorpresa al final del día, tomando en cuenta la insistencia de Donald Trump, de que él perdió las elecciones de manera fraudulenta y no sé qué otras cosas más. Buena pregunta. Bueno, primero tenemos que conocer también la personalidad de Donald Trump, ¿verdad? Que todo lo que no le beneficia a él es porque algo malo ocurrió, fraude, lo trataron mal, lo trataron con injusticia, etcétera, etcétera. Él siempre se hace la víctima si él no fue el vencedor en algo, ¿verdad? Si él no consigue un permiso X para construir su hotel, es porque alguien le quería hacer daño, etcétera, etcétera. Esa es parte de su mentalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en algunos estados, si le voy a mencionar el de Georgia, donde estuve yo por un rato, ¿verdad? El estado de Georgia dice que si hay menos de 0.5%, menos del 0.5% de votos de diferencia, hay que ir a un recuento de votos por ley, ¿ok? Número 2, cualquier candidato puede pedir un recuento, pero tiene que presentar evidencia, ¿verdad? Y aquí es donde Trump no ha podido cumplir, no hay evidencia, entonces muchos jueces han desestimado sus recursos, inclusive un par de firmas de abogados muy grandes se retiró de los casos de Trump porque dijo que no había ninguna evidencia de que había habido fraude o que había habido manoseo de los votos. Que hayan esas irregularidades, eso hasta en el Vaticano los hay, así que no deberíamos de sorprendernos, pero hay un proceso mediante el cual sigue el conteo, la verificación, etcétera, etcétera, así que ellos tienen ya definido cuál va a ser el procedimiento si alguien viene y cuestiona la votación, y entonces nombran a X persona, ¿verdad? Para un grupo de personas que son pagadas por el Estado y son personas que pueden ser de la calle casi, ¿verdad? Es decir, no tienen que ser representante del partido aquí, un representante de allá, etcétera, etcétera, como lo hacemos nosotros para burlarnos también de la voluntad del pueblo. Así que él no ha presentado ningún caso ahorita, inclusive jueces que están identificados con los republicanos porque fueron nombrados por el Partido Republicano en un momento dado que estaban en el poder, han desestimado, desechado y declarado sin lugar todas las instancias que ha querido seguir Trump. Y él sigue insistiendo al día de hoy, aunque ayer dijo, sí, Biden ganó, pero ganó con fraude, y después se retractó. Dijo, no quise decir eso, bla, bla, bla. Importante esto, don Carlos, disculpe. Yo le decía también que me preocupaba que está él tomando decisiones extraordinariamente confrontativas. El caso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se sienten muy inquietas por decisiones que está tomando en el Pentágono, o no sé si son en las estructuras de seguridad, y el comandante en jefe de la Fuerza Armada ha dicho que a tiranos y personas y gente que de alguna manera se comporte arbitrariamente, no están obligados a obedecerle. Podríamos llegar a una situación de confrontación a esos niveles y que el proceso electoral se estanque y que el próximo 14 de diciembre todavía no estemos claros de que el señor Biden va a ser reconfirmado como el
nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, mire, hay que entender esta cuestión, ¿verdad? No hay ninguna crisis con las Fuerzas Armadas. Lo que aprovechó el jefe del Estado Mayor Conjunto al abrir el primer museo militar en Washington fue hablar de cuál era la obligación y la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, porque Trump en un momento dado ha tratado de utilizarlas. Y entonces él dijo, nosotros no le debemos ninguna lealtad a individuos, ni a dictador, ni a tiranos, ni a partidos, ni a nadie más. Nuestra responsabilidad es con la Constitución de la República, que es también lo que el pueblo hondureño quisiera que las Fuerzas Armadas dijeran y cumplieran, ¿verdad? Porque lo dicen, pero no lo cumplen, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí es lo que... Pero no hay ningún conflicto. Lo que hizo Trump es haber despedido al ministro por ley de defensa, con quien venía teniendo algunas diferencias desde mayo, porque Trump quiso utilizarlos en un momento dado y él no lo permitió, el secretario de Defensa, ¿verdad? Sí. Entonces, hubo un gran debate sobre eso. Entonces Trump estaba molesto, porque Trump es de los que piensan que si usted no hace lo que él quiere, usted está en contra de él y es su enemigo, su adversario, y va a tratar de despedazarlo. Eso es así, y aquí lo hablan y lo conocen todos los días. Así que ahí no hay ningún tipo de crisis. ¿Cómo lo, don Carlos? Por la parte de certificación, les repito, Biden está ganando por un margen bastante amplio, ¿verdad? Que por eso es que no progresan los recursos de Trump. El 14 de diciembre todo el mundo espera que los 50 estados certifiquen que él fue quien ganó las elecciones. Sí. Hasta el día de hoy, Biden lleva 306 votos electorales y Trump creo que lleva 237. Que 306 votos electorales fueron los que sacó Trump el 2016 y dijo que había arrasado, ¿verdad? Olvidándose que, de acuerdo con la historia, muchos han sacado más de 500 votos inclusive, ¿verdad? Como Reagan, como Roosevelt, como Lyndon Johnson, como Nixon, todos esos han sacado más de 500 votos en la segunda vuelta, ¿verdad? Y él no lo logró, él está en 237, pero todos conocemos que él es una persona sumamente exagerada, muy egocéntrico, y él no va a reconocer nunca que ha perdido. Es más, dicen que él de repente, bueno, él va a tener que salirse el 20 de enero, no importa qué, de eso todo el mundo está súper claro, pero que él no va a conceder. Conceder aquí quiere decir aceptar que fue derrotado. Ok, importantísimo es esta parte que yo le decía, hasta dónde llegan los límites de un señor que aun cuando se reconfirme que él perdió las elecciones legítimamente, pueda tomar decisiones que generen cualquier cantidad de conflictos entre un estado y otro, entre la política norteamericana exterior y todo lo demás. ¿Cuál es el límite que tiene el gobernante en este momento para seguir haciendo acciones que legítimamente le dan la impresión que no hay ningún inconveniente que las pueda hacer? Sí, no tiene ningún límite. Él sigue siendo presidente hasta el 20 de enero a las 12 del día, que venga la transferencia de poder pacífica, de la cual se han ellos siempre, ¿cómo decirle?, autofelicitado y enorgullecido, sería la palabra, de que tienen esas transferencias de poder, que en esta ocasión no se está dando exactamente así. Pero él no tiene ninguna limitación más que los pesos y contrapesos están en su lugar. Por ejemplo, él no puede dar una orden de ir a la guerra así nomás, tiene que seguir un procedimiento. Claro. Él no puede disponer de que va a dejar caer una bomba nuclear en X lugar, ¿verdad? Porque hay una serie de filtros, ¿verdad?, para comprobar de que está haciendo una buena decisión y que está haciendo una buena decisión estando en sus cabales, ¿verdad? Así que, pero ya ese tema se discute aquí, ¿verdad?, todos los días, de qué es lo que puede hacer y qué es lo que sería la respuesta, y todo el mundo está tranquilo que así va a ser, ¿verdad? Claro. Así que por eso no hay ninguna preocupación. Él puede hacer otras cosas que no las pueden parar. Por ejemplo, un tema que está aquí, ¿verdad?, y que se debate para arriba y para abajo y no hay precedente, es que él se pueda perdonar a sí mismo, es decir, que se dé una amnistía para él, no solo para otras personas, como tiene la potestad de hacerlo. Y en Honduras también el presidente puede, yo no sé cuál es el término en este momento, sí, pero aquí dicen que se pueda perdonar él solo. Pero aquí viene una cosa importante también. Él, si acaso intentara perdonarse él mismo, solo lo podría hacer por los delitos federales y no los estatales. En New York, el estado de New York tiene una lista grandísima
de delitos que supuestamente ha cometido y, Sí. y si el Estado de Nueva York procede con eso, y el Estado de Nueva York tiene todos sus juzgados y cortes, inclusive el Estado de Nueva York tiene la Corte Suprema del Estado de Nueva York, él va a estar tostado, ¿verdad? Claro. Y por eso es que hay esta discusión de que hasta dónde puede llegar. Y como no hay precedente de que un presidente se perdone él mismo, entonces dicen, bueno, ¿y qué sucede si él se perdona él mismo? ¿Verdad? Sí. ¿Es legal o no es legal? Y eso va a ser un lío por otro lado. Pero también está la otra especulación, y digo especulación, de que él unos días antes renuncie, que entonces tome posesión Pence como presidente, y ya Pence como presidente sea quien lo perdone a él de los delitos federales. Ocurrió algo medio similar cuando Nixon renunció y Jerry Ford pasó a ser presidente, ¿verdad? Un tiempo después, Jerry Ford lo perdonó y entonces le cayeron encima a Jerry Ford acusándolo de que había sido un quid pro quo. Es decir, que de repente Nixon le dijo, y toda esta especulación, porque siempre lo negó Ford, mira, yo voy a renunciar, tú vas a ser vicepresidente, pero asegúrame que me vas a perdonar, ¿verdad? Pero eso nunca se pudo establecer. Bueno, don Carlos, finalmente ya para cerrar este capítulo relacionado con el tema, que yo creo que después de escucharlo a usted y plantear nosotros que está bien que tenemos un COVID, está bien que pasamos un ETA, está bien que viene un LOTA, pero lo que le está ocurriendo a los Estados Unidos de Norteamérica es una crisis política que también podría generar cualquier cantidad de daño en la parte económica para nosotros, tomando en cuenta que con lo único que Estados Unidos ha contribuido en este momento, que estamos ya en una situación de catástrofe, me decían por ahí que solo nos ha aportado una donación de $120,000 contra los 200,000 que nos dio Taiwán. ¿Estamos claros? Bueno, sí, ¿Verdad que es delicado? Ok, yo creo que usted ha tocado un punto bastante importante, porque en realidad la política de los Estados Unidos hacia Centroamérica y hacia Latinoamérica no va a cambiar porque venga Biden. Claro. Y tampoco va a ser pronto Trump nada en contra de los intereses de Centroamérica y Latinoamérica porque está en esta crisis. Pero sí quiero decirle que hay una crisis en el gobierno porque Trump ha desacatado o ha destruido todo aquello no escrito que tiene que ver con principios, con valores, normas de conducta, tolerancia, tradición, etcétera, etcétera. Él hizo caso omiso total de eso. Y una de las bases fuertes del sistema norteamericano es todo lo que no está escrito y que representa la conducta, ¿verdad?, de los americanos. Y la tradición por 200 y pico de años ha sido que la misma noche que se declara que alguien pudo haber ganado a través de los medios, imagínense, pero porque los medios están cogiendo la información de las diferentes mesas electorales, no es que se la están inventando, ¿verdad? Por ejemplo, decía Obama que en las elecciones del 2016 dice que él se estuvo hasta las 2:30 de la mañana esperando los resultados y que cuando concluyó que Trump había ganado, en ese momento Obama llamó a Trump y le dijo, te felicito porque fuiste electo. Un caballero. En ese momento, sin tener las certificaciones, ¿verdad? Y en la mañana, Hillary Clinton, como es tradición, que el perdedor comienza su discurso por 200 y pico de años. Esta mañana he llamado al fulano de tal para felicitarlo porque lo ganó. Fue una gran lucha, bla, 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 bla. Y aquí estoy para servirlo. Trump, 12 días después, 2 semanas casi, no ha dicho absolutamente nada parecido. ¿Cómo no, don Carlos? Muchísimas gracias. Pues nos cuesta $1,000 diarios, decía yo, y que $1,000 diarios ahí en Atlanta por las relaciones y todas esas cosas que se necesitan para atender a los que le están dando toda esa información. No es tan económico como acá en nuestro país. Le doy en el par de minutos, le mando un panorama extraordinario. Hay un sol tan radiante aquí en este trópico nuestro tan maravilloso que Dios nos ha dado, que parece que estamos a las puertas de un verano. Mire qué interesante, el tal Lota como que se está desplazando desafortunadamente más hacia Nicaragua y al Pacífico, y esperemos que el manto sagrado y la sangre todopoderosa del Señor, nuestro Padre Celestial, y su Hijo santificado y glorificado, Cristo Jesús, nos siga guardando, porque de parte del gobierno no se oye Padre y la situación está más complicada que nunca. Y aquí ya se le está dando características no de tragedia ni de emergencia, sino que ya se está hablando de que estamos frente a una situación catastrófica.
Y yo no sé si la cuestión de la certificación de catástrofe nos va a llevar a que el gobierno tome unas decisiones ahí un poco raras y nos compliquemos más la existencia. Pero no debemos de desconocer que la atención que nosotros le prestemos a Estados Unidos y la que Estados Unidos nos preste a nosotros tiene muchísimo que ver con el destino nuestro y el de nuestra población. Un minuto, don Carlos. Don Goldman, le voy a decir que yo lo veo desde otro punto de vista. Sí, señor. ¿De qué podemos aprender que no hemos podido aprender en 199 años de todas las experiencias positivas del sistema político norteamericano, que es eminentemente democrático? Y por eso es que, a pesar de que hay un gran conflicto en este momento, no hay una crisis que vaya a resultar en algún tipo de guerra civil o algo parecido, ¿verdad? ¿Cómo no? Porque se siguen ciertas normas aún, pero sí quiero decirle que es muy serio lo que ha sucedido en estos últimos 4 años y que hay grandes politólogos, grandes académicos, personalidades que han escrito, ¿verdad?, ya de que mucho del daño que pudo haber hecho Trump es irreversible. ¿Cómo no? Señoras y señores, don Carlos Urbizo desde Atlanta, Georgia, uno de los integrantes distinguidos de nuestra galería de analistas y del Consejo Editorial de Punto de Vista. Muchísimas gracias, don Carlos. Volvemos a un próximo Punto de Vista. El tiempo se nos fue y regresamos próximamente con otro espacio más dedicado a esta teleaudiencia que nos tolera y que nos está reportando permanentemente que le gusta lo que estamos haciendo. A nombre del equipo de RTV, en lo personal, Dios bendiga a Honduras y nos siga cubriendo con su santo manto sagrado y la sangre todopoderosa de su Hijo de tanto mal que nos acecha. Con permiso.